está uno en ese campo del aseguramiento o de la prestación del servicio asociado al aseguramiento, hay muchas restricciones para la prestación del servicio. Esto no genera una necesidad de cambio en esa mirada. Muy oportuna la pregunta. Lo primero, yo voy a hacer una mini presentación de lo que son las mutuas en España, porque somos unas entidades que somos muy particulares desde el punto de vista de nuestra calificación como público y privado y nuestra actividad. Nosotros somos entidades que tenemos la característica de que somos asociaciones de empresarios que prestan la cobertura del accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, de una manera completa, es decir, asistencial, prestacional, las bajas, el pago de la incapacidad temporal e inclusive las prestaciones de largo plazo, de invalidez, de muerte, de supervivencia. En la enfermedad común, nosotros lo que hacemos es sufragar la incapacidad temporal y hacemos un seguimiento de los procesos de incapacidad temporal. Particularmente, creo que es en ese sentido lo más importante. El 98,5% de los trabajadores españoles están protegidos por una mutua. Es decir, y hay hoy 18 mutuas en España. Solo un 1,5% está protegido por una mutua pública, una mutua de último recurso, que sería el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que hace función como mutua, para que tengamos una idea de esto. En este sentido, aterrizando en lo que hacemos las mutuas en el ámbito de la salud mental, digamos que en el ámbito del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, trabajamos con aquellas cuestiones que provienen de un efecto fortuito dentro del trabajo, es decir, un estrés postraumático en un accidente, todo ese tipo de cuestiones que tiene un modelo de tratamiento. Y un segundo modelo son todos los casos que el Sistema Nacional de Salud de nuestros trabajadores protegidos son de salud mental y de los cuales nosotros abonamos una prestación a partir del día 15. ¿De acuerdo? A partir de ahí nosotros podemos, hasta ese momento la prestación es de la empresa, con lo cual nosotros empezamos a actuar, a ayudar en el proceso asistencial a partir del día 15 con nuestros equipos de unidades de salud mental, de psicólogos y gestionamos en este caso. Nosotros, de los 29.000 casos que se abrieron el año pasado, un tercio han sido también coasistidos por la mutua en el caso de salud mental, de los 28.000 casos de salud mental. Lo digo para que tengamos un dibujo de lo que nosotros podemos hacer y de lo que nosotros realmente hacemos. ¿Dónde tenemos un importante, digamos, limitaciones? La primera es en que España también sufre una de las cosas que se ha dicho ya aquí esta mañana, que es que tenemos un número de profesionales de salud mental por nuestra población de los bajos en la Unión Europea. Es decir, tenemos unos problemas. Y dentro de eso, por ejemplo, en nuestra entidad tenemos el mayor número de unidades de salud mental de todo el sector de mutua, siendo la tercera mutua en tamaño. Por tanto, tenemos una apuesta en ese punto. Y la segunda parte que realiza la mutua en este caso son actividades preventivas. Trabajo con las empresas para ayudar a mejorar, digamos, en una primera parte, toda la actividad que puede realizar la empresa en tema de factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa, organización del trabajo, cargas de trabajo, etcétera, más desarrollo de programas de apoyo para sus trabajadores en materia de gestión de ansiedad, de estrés y ese tipo de cuestiones. Ese, digamos, es nuestro panorama, para que quede más o menos claro. Y si después tenemos tiempo, podemos hablar, porque estamos realizando estudios sobre el impacto real en la empresa española, en los trabajadores españoles, que son muy interesantes, justo hechos después de la pandemia. Los vamos a presentar el día 20 y que pueden ser muy interesantes para dimensionar. Ustedes casi van a tener la primicia, porque tengo licencia para decir parte de los resultados del mismo, con lo cual vamos a poder dar datos importantes sobre lo que es este impacto y sobre medidas que podrían ayudar a mejorar el bienestar el acceso en el tratamiento y la prevención y el autocuidado por parte de las personas trabajadoras en su actividad profesional, para que puedan
adaptarse a una nueva realidad que es más exigente desde el punto de vista laboral, y luego veremos cómo al mismo tiempo asumir cuáles son las mejores formas y el acceso a las terapias y a los profesionales cuando esto sí sea necesario. Bueno, entonces continuamos con el doctor Charles Bayona. Él es directivo, vicepresidente de Positiva ARL, es una compañía dedicada a la atención de todo lo que es riesgos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales, con la siguiente connotación: es una entidad que viene del Seguro Social y que es, digamos, la ARL, digamos, pública, y que por su naturaleza además reúne, y por una serie de situaciones, las poblaciones de mayor riesgo en el país. Entonces, quisiera que nos comentaras y agregaría una pregunta, y para devolvernos con esta pregunta, hay un filósofo actualmente, Byung-Chul Han, no sé si lo han leído, que tiene un libro muy interesante, entre muchos, uno que se llama La sociedad del cansancio, y explica ese problema de cómo nos autoexplotamos, cómo nos destruimos, cómo el exceso y la locura en la manera como vivimos nos lleva a todo esto que estamos viendo de los riesgos psicosociales, y hacemos implosión expuestos a todas estas circunstancias. Entonces quisiera, Charles, si puedes de pronto contarnos al respecto. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a Gina Magnolia, a todo el equipo, senadora, procuradora y a todos los asistentes internacionales. Positiva, nuestra compañía, como ya lo han dicho, es la única compañía que tiene el ramo de riesgos laborales como entidad pública. Nosotros, como somos una compañía de seguros, pertenecemos al sector financiero y somos compañía adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público aquí en Colombia. Hoy en día aseguramos 3.5 millones de personas del ramo de riesgos laborales, que como lo decías están dispersos en toda la geografía de Colombia, desde San Andrés, allá en las islas del Caribe, hasta Leticia, Amazonas y todos los territorios nacionales. Importante que somos públicos, pero vivimos de nuestro propio recurso. Positiva no es parte del presupuesto general de la Nación. Nosotros recibimos las primas que pagan los asegurados por su proceso y de ello sobrevivimos. ¿Y en qué gastamos la plata? Pues en primer lugar, nuestro papel fundamental inicial es de aseguramiento en el proceso de atención de los accidentes como causa aguda durante el trabajo o de las enfermedades, la mayoría es por exposición crónica a la actividad laboral. Y en esto, pues como lo decía bien Conrado, estamos sobre todo en aquellos sectores por vacío de mercado que tienen unos altos niveles de siniestralidad y que desde el punto de vista económico resultan ser más complejos para el manejo, para la atención. Y grupos como, por ejemplo, la minería de socavón, que está en distribución en varios departamentos aquí en el país, el tema de la agroindustria no tecnificada, los campesinos, el tema de agro que no es tecnificado, la construcción no formal, el transporte, donde vemos que se concentra el mayor volumen de accidentalidad. Sin embargo, un tema muy importante es que antes, cuando veníamos desde el Seguro Social, también participé en ese proceso, siempre uno se focalizaba en que la enfermedad o el accidente estaban muy en el tema de lo osteomuscular. Entonces, históricamente, los accidentes eran en la mano, brazo y hombro el 50% y columna le pegaba un 30% con los miembros inferiores y salud mental por allá medianamente se tocaba. Hoy en día eso ha venido cambiando ostensiblemente por muchos factores. La pandemia aumentó la carga de enfermedad mental per se como secuela de la enfermedad de la COVID, pero también por todos los condicionamientos del aislamiento social, del tema de los duelos no resueltos, del tema de pues, la incertidumbre que generó ese momento y también de los cambios del hábito de las personas en términos del trabajo, que es otro tema que estamos enfrentando hoy en día. Nosotros pues tenemos otro papel, no solamente el aseguramiento, que es la atención médica y el pago de las prestaciones económicas derivadas de un accidente o una enfermedad,
que a diferencia de España y otras latitudes, nosotros aquí en el plan de beneficios de atención en salud para los trabajadores no tenemos un límite, es decir, no existe un plan de beneficios como tal, sino hay que garantizarle al paciente todo lo que él requiera. Y un segundo diferencia es que las prestaciones económicas, en el caso de la incapacidad temporal, por ejemplo, se pagan al 100% desde el primer día. Esto genera una diferencia clara con el sistema de salud, hablando del subsistema de salud de Colombia, donde las incapacidades temporales por enfermedades tienen un valor o un reconocimiento, un beneficio que inicialmente es del 66% del salario y después de 90 días hoy corresponde al 50%. Entonces, ahí tenemos una diferencia también sustancial en términos de lo que hace en otras latitudes, pero también una carga importante porque también hay la tendencia al riesgo moral que tienen los seguros de que la gente pues prefiera la atención o el reconocimiento de las prestaciones económicas a través del sistema de riesgos laborales y no a través de los sistemas de salud pensional. Eso pues es un reto, pero la ley también nos da otra facultad, no solamente de asegurar, sino también de asesorar y asistir técnicamente a los empleadores para que implementen sus programas de salud ocupacional que enhorabuena los legisladores muy bien han venido aquí en Colombia volviéndolo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es de obligatorio cumplimiento y que obliga a las empresas a garantizar recursos para que estos programas se desarrollen y permitan que la población tenga las coberturas en términos de los riesgos y peligros a los que están expuestos en su trabajo y puedan así mitigarse esos riesgos. La salud mental en el trabajo ha venido creciendo ostensiblemente. Hoy en día nosotros, pues, en términos de el trastorno mixto de ansiedad y depresión, la ansiedad y otras patologías asociadas, sin tener en cuenta las personas que tienen, por ejemplo, síndromes convulsivos o enfermedades neurológicas que tienen también agravamiento por el trabajo y aquellas personas pues que también hoy en día para todos no es, tienen de base enfermedad mental y que se exacerba con ocasión del trabajo o por las dinámicas que tiene el trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos allá a hacer una serie de preguntas más específicas